Muy bien, bueno, nuevamente hermanos, pues los voy a invitar que abra su Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 10, que es el que nos ha estado ocupando ya casi durante todo el mes, ¿no? Hemos estado hablando de Mateo, porque es una palabra de bendición, ya que nosotros pues hemos sido escogidos con ese propósito, ¿verdad? Cada uno de ustedes, cada joven, cada padre de familia, cada madre de familia ha sido llamada para compartir el Evangelio. Y pues hay que comprender, hay que saber cómo hacerlo. Y el Señor pues nos ha dado esta palabra, nos ha dejado esta palabra para que nosotros podamos meditar en todo esto y pues que sobre todo cada uno de nosotros se comprometa a vivir y hacer lo que Él nos pide a través de su palabra. Amén. Entonces, Mateo capítulo 10, ahora versículo 14 y 15. Esos dos versículos, hermanos, pues vamos a estar leyendo y meditando en ello. Voy a darle lectura, hermanos. Voy a leerlo, usted me sigue con su mirada. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dice, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú compartiéndola, Señor. Nosotros, Señor, somos hombres imperfectos, Señor, pero tú, Señor, que eres bondadoso, Señor, que tú eres amoroso, Señor, que seas tú, Señor, compartiendo tu palabra y que cada uno de nosotros pues pueda, Señor, sobre todo caminar en obediencia a ti, Señor, y así poder alcanzar, Señor, lo que nosotros conocemos como santidad delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que cada uno pueda someterse a tu voluntad y caminar en esa forma. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, nuevamente, como ya hemos estado viendo el Evangelio de San Mateo, hoy vamos a hablar acerca de lo que nosotros o los escogidos o los enviados del Señor tenemos que hacer cuando suceden este tipo de cosas, donde no nos reciban, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de eso, qué es lo que podemos hacer o cómo podemos dirigirnos, ¿no? Cómo podemos hacer todo este tipo de cosas. Quiero comenzar haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros nos sentiríamos cuando vamos a un lugar y no se nos recibe como creemos que se nos debería de recibir, ¿no? Creo que en mucho de eso tiene que ver la incomodidad, ¿verdad? Nos sentimos incómodos, nos sentimos apenados cuando nosotros pues no somos recibidos como creemos que se debería de recibir a alguien. ¿O cómo te sentirías tú cuando emprendes algo y no salieron las cosas como tú pensabas, ¿no? Creo que hay desánimo, hay desaliento, hay mucho, ¿cómo se dice?, querer retroceder, no querer seguir hacia adelante, por el simple hecho de que no nos están saliendo las cosas como nosotros pensábamos. Entonces, en eso quiero que medite. Eso es lo que vamos a estar hablando, voy a estar compartiendo con ustedes, cómo nos sentimos nosotros. Entonces, acuérdense que los apóstoles del Señor Jesús pues fueron enviados a predicar el Evangelio, que el reino de los cielos se ha acercado. Pero de alguna forma el Señor Jesús también les está diciendo a ellos, oye, va a haber lugares
donde no te van a recibir. Va a haber lugares donde no te van a abrir la puerta. Va a haber lugares donde no vas a ser bien recibido, ¿verdad? Y es que si nosotros vemos bien lo que es la hospitalidad que hablábamos la semana pasada y el recibimiento, tienen similitudes, ¿no? Claro que hay una diferencia. Hospitalidad es cuando tú recibes a alguien, pero también estamos hablando de recibimiento, ¿no? Ya sea que tú vayas por el camino o que llegues a cierta ciudad, siempre esperas un buen recibimiento, ¿no? De parte de tus conocidos, de tus familiares. Siempre esperamos que alguien nos reciba, ¿no? Entonces, en el recibimiento, hermano, realmente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era realmente importante poder darle el encuentro o poder darle ese recibimiento a las personas, ¿sí? La semana pasada hablábamos de las personas que caminaban por largos días, meses, ¿verdad? Y que cuando ellos llegaban a un pueblo, ellos esperaban que alguien los recibiera, alguien que fuera al encuentro, ¿verdad? Era la costumbre judía que ellos tenían que hacer, mirar a aquel caminante a lo lejos y ir al encuentro, darle ese buen recibimiento, no porque se lo mereciera, sino porque es algo que el Señor requería que el pueblo judío hiciera. Era una práctica judía que se llevaba a cabo porque el Señor así lo quería, ¿sí? Entonces, hablamos también de muchos ejemplos bíblicos de personas que recibieron y dieron este tipo de trato a las personas que recibían, ¿no? Nosotros vemos a Abraham recibiendo a 3 personas, vemos a Lot también recibiendo a estas 2 personas que la Biblia nos enseña que fueron ángeles que ellos recibieron. Entonces, es una práctica, hermanos, que también nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que practicar, dar ese buen recibimiento a las personas que se acercan a esta iglesia, incluso en nuestro propio hogar, ¿sí? Tenemos que dar ese recibimiento cálido, ese recibimiento pues agradable, para que las personas se sientan cómodas, para que las personas se sientan de alguna manera felices, cómodas, ahí donde lleguen, ¿sí? En especialmente pues lo que es la iglesia. Entonces, esa práctica que se practicaba hace tiempo, también nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? La semana pasada hablamos también de cómo se les daba ese recibimiento, qué es lo que se les ofrecía a las personas. En primer lugar, mirábamos a través de la Escritura que se les ofrece agua, ¿no? De ahí se les invita al hogar, y se les lavan los pies, se les da un buen trato a las personas. Y ese es el mismo trato que nosotros como creyentes tenemos que practicar, ¿sí? Ahora, ¿qué resultados trae el que nosotros no obedezcamos al Señor a dar ese recibimiento? Bueno, la Biblia nos enseña que precisamente, hermanos, el Señor castiga cuando las personas no damos o no practicamos ese tipo de actitud de dar un buen recibimiento a esas personas que buscan refugio en tu hogar, aquellas que buscan refugio dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Cuando no les damos ese recibimiento, hermano, Dios de alguna manera reprende a su pueblo, reprende a sus hijos por no dar ese tipo de recibimiento. Para poder verificar, hermanos, esto, vamos a leer Deuteronomio 23, 3 al 4, donde vemos que el Señor habla de un pueblo que no recibió al pueblo de Israel como debía recibirlo. Y el Señor dice que estas personas pues nunca más entrarían a la congregación de Jehová. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene?
aquí lo leo, hermanos, dice la palabra de nuestro Señor Todopoderoso, de Deuteronomio 23, 3 al 4, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. El versículo 4 dice: por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. ¿Sí? Entonces, vemos, hermanos, que la primer razón para que el pueblo desterrara a este pueblo es porque no salieron a recibir a su pueblo, porque no salieron a recibir a aquel pueblo que había salido de Egipto. ¿Sí? Entonces vemos que de alguna manera el Señor castiga, el Señor reprende a aquellos que no dan ese tipo de recibimiento. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesús, hermanos, cuando el Señor Jesús envía a los apóstoles a predicar el Evangelio, les advierte que habrán lugares, habrá lugares donde ellos no serán recibidos. ¿Sí? La palabra de Dios dice que ellos tenían que salir de ese hogar, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la prioridad es compartir el Evangelio. La prioridad es que la persona que se le ha ido a compartir esté de alguna manera dispuesta a escuchar el mensaje. ¿Sí? Si esa persona no está escuchando, no está poniendo interés, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Inmediatamente tenemos que salir de ese lugar y ir a otros lugares. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque hay personas, la palabra de Dios dice, desde nosotros comenzamos a leer, ¿verdad? Dice que la mies es mucha. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de ir y compartir el Evangelio, porque la mies es mucha. Y a donde no te reciben, a donde no te abren la puerta, hermano, ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Inmediatamente tenemos que salir de ese lugar y buscar otros campos, otros lugares que estén dispuestos a escuchar el mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es ese mensaje? Que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que ir a compartir con las personas. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra de Dios dice: y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de ahí, de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Sí? Dice: sacudid el polvo de vuestros pies. Es un sacudir el polvo de los pies, hermanos. Pues es algo que los judíos hacían cuando ellos salían a recorrer otros pueblos que no eran del pueblo de Dios, otros pueblos gentiles donde no había relación con el Señor. Al salir de esa ciudad, ellos hacían eso, ¿no? De sacudir los pies, porque para ellos, para los judíos, esas personas como que eran inferiores, voy a decirlo así, eran personas inferiores, ¿no? Por eso ellos no convivían con nadie que tuviera que ver, que no tuvieran que ver con Dios. Entonces, cuando salían ellos, hacían ese tipo de acción o ese tipo de gesto, ¿no? Como diciendo: yo no necesito nada de ustedes, ¿verdad? Hasta el polvo de mis zapatos yo voy a dejar ahí. Entonces, hay muchos que piensan que
cuando los apóstoles hacían cuando el Señor les decía de esa manera, sacuda el polvo de tus pies, están diciendo que ellos no fueron a predicar la palabra por querer ganar dinero o por querer quitarle sus cosas a las personas, sino que ellos solamente fueron a predicar una buena noticia, que es el Evangelio, ¿sí? Entonces, como ellos o los apóstoles no fueron por dinero, quiere decir, aún tu polvo, ¿sí?, yo lo dejo aquí, ¿sí? Porque nosotros, cuando vamos a predicar el Evangelio, no lo hacemos porque queremos ganar algo, sino porque tenemos un compromiso con Dios de ir y predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, hermano, si vemos, cuando la palabra de Dios nos dice, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, eso significa también, hermano, que aún en eso nosotros somos libres, ¿sí? Aún en eso nosotros tenemos la libertad de aceptar el mensaje o no aceptarlo, ¿sí? Es como una responsabilidad tuya de recibir el mensaje o no recibirlo. Hasta en eso nosotros o Dios nos da la libertad. Dios no quiere a nadie por la fuerza. Nosotros no debemos de suplicar a las personas que vengan a la iglesia, sino solamente ir y compartir el mensaje y que ellas decidan venir o no venir, ¿sí? Somos libres. Cuando nosotros declaramos que somos libres, sí, somos libres del pecado, pero también somos libres de decidir si aceptar el mensaje o no aceptarlo, ¿sí? Es tu responsabilidad. Cuando a ti se te predica la palabra, es tu responsabilidad de ponerla en práctica. Es tu responsabilidad de vivir el Evangelio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nosotros somos libres aún en esa forma, ¿sí? Entonces, hermano, si hay algo que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida diaria, pues es eso, de recibir a las personas, de darle un buen recibimiento a las personas, de abrazarlas, hacerlas sentir que han llegado al lugar adecuado, donde se les va a compartir el Evangelio, donde se les va a tratar de una manera amorosa, donde se les va a dar esa calidez a las personas. Hay un caso, hay otra escritura, hermanos, que vamos a leer en Jueces 19, 20, 21. Dice de esta manera, dice: y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, comieron y bebieron. ¿Sí? Esa es la clase de recibimiento, hermanos, que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica, ¿sí? Ahí dice la palabra de Dios que Él no solamente trató con amabilidad a la persona, sino que también se preocupó de sus animales, ¿sí? A la persona, ¿qué fue lo que le hizo? Dice, le lavó los pies, comieron y bebieron. ¿Sabe por qué el Señor quiere que nosotros de alguna manera practiquemos este tipo o tengamos esta actitud con las personas? Porque, hermano, cuando tú convives o cuando tú compartes lo que es el alimento y todas tus cosas, ¿verdad? Estás confiando solamente en Dios. Estás mostrando que tu confianza está en Dios a compartir
aún tus cosas que tú tienes en tu hogar con aquel que ni siquiera conoces. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que estamos mostrando. Acuérdese de la viuda que recibió a Elías. Esta mujer, la palabra dice que ella solamente tenía un poco de harina, ¿sí? Y que esa poca de harina estaba para cocinarla, para que comiera ella y su hijo y después morir. ¿Se acuerda de esa escritura, verdad? Entonces, hermano, cuando esa mujer decidió compartir todo lo que tenía con el profeta Elías, en ese acto ella estaba declarando su fe en Dios. Ella estaba declarando que estaba poniendo su confianza en Dios. Entonces, también nosotros posiblemente, hermano, cuando recibimos a alguien en nuestra casa, tal vez no tenemos, ¿verdad? Pero lo que tenemos lo compartimos, ¿sí? Porque con esa actitud o con esa acción nosotros estamos primeramente obedeciendo a Dios, dándole el recibimiento que se merece el siervo de Dios, el Hijo de Dios, ¿sí? Y en segundo, pues que estamos confiando completamente en que lo que nos haga falta, Dios nos los va a suplir. Amén. ¿Sí? Entonces, hermano, es algo que nosotros tenemos que practicar, el dar un buen recibimiento a las personas, ¿sí? Si no tienes tanta confianza, una palmada, un saludo, así como te saluda Marcelino, un saludo fuerte que lo haga sentir que has llegado al lugar adecuado, ¿sí? Y eso es lo que hacen, mis hermanos, cuando convivimos o hacemos esto que la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo, que se lavaron los pies, comieron y bebieron. Hermano, eso es algo que no se te va a olvidar tan fácilmente, ¿sí? Quedas como totalmente satisfecho, contento con lo que cierta persona hizo por ti. Amén. Entonces, debemos de practicarlo no solamente porque Dios lo manda, pero también saber, hermanos, que esta clase de actitud también tiene una promesa de parte de Dios. No solamente se trata de, lo voy a hacer y ya, sino que también la palabra de Dios nos enseña que hay una promesa, hay una recompensa para aquellos que practiquemos ese buen recibimiento a los siervos del Señor, ¿sí? Vamos a leer ahí en ese mismo libro el versículo 40 de Mateo capítulo 10. Dice de esta manera, hermanos, dice: el que os recibe a vosotros, dice, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que reciba a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Como justo. ¿Sí? Ajá. Bueno, y dice, el versículo 42 dice: y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. ¿Sí? Entonces, hermano, creo que esto es una buena motivación para nosotros, para motivarnos a darle un buen recibimiento a las personas, a las que te visitan, a las que llegan a la iglesia. Trátalos, ¿sí? Hazles sentir que han conocido a un verdadero Hijo de Dios. Amén. Y como dije, tal vez no tengas
Cuando alguien te visita al hogar, a tu casa, tal vez no tengas, pero la palabra de Dios dice que aunque sea un vaso de agua, ¿sí? De verdad os digo que no perderá su recompensa. Entonces, motívese a través de esta palabra de que Dios lo está llamando a dar ese buen recibimiento a todas las personas. Ahora, hermanos, ¿qué sucederá, verdad? Y es algo que no está en nuestras manos, sino que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que tú no te tienes que preocupar porque no te recibieron, porque no te abrieron las puertas. Tú no te tienes que preocupar por eso. Tu responsabilidad fue compartir. Entonces, si vemos un significado también puede ser, porque también creo Lucas y Marcos también citan esto, tienen parte de esta escritura, y creo que en esos dos dice que el polvo que ellos se sacudían serviría como testimonio para esas personas, ¿sí? Entonces no solamente se tiene que ver con como la inferioridad que sentían los judíos sobre otros pueblos, sino que también tiene un sentido de testimonio, ¿sí? Al principio yo te hablé y te dije cómo te sentirías tú si alguien no te recibe como creías que te recibirían. Bueno, sacudirse el polvo de los pies, hermano, es sacudirse también de todo lo negativo, de todo aquello que te estorba para proseguir adelante en predicar el Evangelio, ¿sí? Tenemos que sacudirnos de toda negatividad y seguir adelante. Buscar esos campos que están fértiles, que están dispuestos a escucharte. Ahí es donde tú tienes que ir, ¿sí? Sacudirte los pies es desligarte de toda responsabilidad. A ti y a mí se nos encomendó ir y compartir el Evangelio, ¿verdad? Nada más. Si las personas no nos reciben, eso no tiene que ver nada con nosotros, ¿sí? Tú tienes que seguir adelante, ¿sí? Y seguramente que constantemente, posiblemente tengas que sacudirte los pies, tengas que sacudirte de lo negativo, porque va a seguir sucediendo. Vas a seguir experimentando gente que no quiere conocer nada de Dios, pero tú tienes que seguir adelante. Amén. Tú tienes que proseguir ese camino, porque a eso te ha enviado el Señor. Amén. Entonces, no te debes de preocupar, ¿verdad? Porque todo está en las manos de Dios. El siguiente versículo que nosotros leímos dice de esta manera: en verdad os digo que en el día del juicio, oiga bien, hermano, ¿sí? Tú tienes que seguir adelante predicando el Evangelio, sacudiéndote todo lo negativo, preocupándote porque hay más campos abiertos donde puedes compartir el Evangelio, y porque sabes de antemano que por la palabra de Dios se te ha dicho que va a haber un juicio. Entonces es indispensable o es importantísimo que yo y todos nosotros proclamemos el Evangelio de Jesucristo, por cuantos ya sabemos que va a haber un juicio, ¿sí? ¿Qué pasaría, o fíjese, qué pasaría si nosotros no compartimos el Evangelio? Esas almas que no escucharon tu palabra, que no escucharon el Evangelio, que se te fue encomendado a ti, van a ser enjuiciadas por tu culpa, por mi culpa. ¿Por qué? Porque yo no fui capaz de seguir adelante.
Yo no fui capaz de seguir proclamando o predicando el evangelio a los otros pueblos. ¿Entiende? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque la palabra dice, en verdad os digo que en el día del juicio se va a venir un juicio, hermanos. Y por eso tenemos que seguir adelante predicando el evangelio, para que las personas conozcan, que sepan que el reino de los cielos está cerca, pero que es su decisión ser parte de este reino o no. Entonces, nosotros cuando predicamos el evangelio y no lo aceptan, nosotros ya no somos más responsables de ellos. ¿Entienden? Ya no tenemos más responsabilidad por cuanto ya se les predicó el evangelio. Luego dice, será más tolerable el castigo. Fíjese lo que dice, ¿verdad? El castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. ¿Se da cuenta que está mencionando a Sodoma y a Gomorra? Que posiblemente, no estoy seguro, hermanos, pero estamos hablando de 1000 años atrás. Sí, estamos hablando de 1000 años atrás, donde la ciudad de Sodoma y Gomorra ya de alguna manera ya fue castigada por Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que eso no es el final. Ya sufrió un castigo, pero ese no es el final, sino que viene otro juicio, donde esa ciudad también va a ser enjuiciada, ¿sí? Pero el juicio para esa ciudad de Sodoma y Gomorra será más tolerable, será menos severo. Para una ciudad que la Biblia nos relata que fue completamente pecadora, ¿sí? Y el castigo para los que no recibieron el mensaje de salvación, aquellos que no hicieron caso, aquellos que no nos abrieron la puerta, aquellos que nos rechazaron, hermanos, dice que para estas personas o para esta ciudad será más severo, ¿sí? O sea que nos está hablando de que va a haber, niveles de castigo, ¿sí? Va a haber niveles de castigo para cada ciudad, para cada pueblo. Y nosotros, si nosotros no nos preocupamos de seguir adelante, ¿verdad?, predicando el evangelio, nosotros vamos a ser culpables de esas personas, de esas almas que no conozcan o que no escuchen del evangelio, ¿sí? Es que así, a lo mejor, pues sí, ¿no? Hemos escuchado algunos comentarios de que dicen, nosotros mismos, ¿no? Hablando entre nosotros hemos hablado, pues es que nos da pena, pues es que no queremos hacerlo, pues es que no tenemos la experiencia. Hermano, usted tiene que hacerlo, ¿sí? Por cuanto la palabra de Dios dice que va a haber un juicio. Y si nosotros no trabajamos en la mies del Señor o en lo que Dios nos ha mandado a hacer, nosotros pasaremos a ser culpables. ¿Entiende lo que digo? ¿Sí? Practicar ese recibimiento es importante para que las personas no se alejen de Dios. Que puedas de alguna manera nosotros como creyentes en Cristo hacer lazos, ¿no? Podemos decirlo así, lazos de amor con las personas, lazos que ya no permitan que estas personas se vayan, sino que se establezcan y se queden y puedan crecer en este lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. A través de lo que nosotros hacemos, en verdad me gusta, y gracias a ustedes también porque siempre están dispuestos a compartir el alimento, ¿no? Nos reunimos el viernes, ¿no? Ahí, ¿qué hacemos, hermano? Ahí hacemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy, ¿sí? Ahí comemos y ahí bebemos, ¿verdad?
bueno, ya no nos lavamos los pies, pero comemos, bebemos y nos reunimos en ese lugar para convivir. Y eso es lo que hace que nuestra amistad, esos lazos de amor, puedan ser más fuertes. ¿Sí? Es que así cuando pueda Jaime asista a la reunión, ¿ok? Los viernes, este viernes, también vamos a tratar de hacer algo y ahí esperamos verte, ¿ok? Amén, gloria a Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Sí? Tú no te tienes que preocupar por las personas que no te reciban. Si no te reciben, ya sabes que tú tienes que seguir adelante. ¿Sí? Tal vez te sientas desanimado, decepcionado, cansado tal vez también, ¿no? De todo eso, dice el Señor, sacúdete todo eso. Déjalo. ¿Sí? Y sigue adelante. Porque hay mucha gente que quiere conocer. Acuérdate que las palabras del Señor Jesús fueron esas, ¿no? El versículo 37, pero ahora del capítulo 9 de San Mateo, vamos a leer del 36. Dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Y ahí nosotros, hermanos, tenemos un lugar. ¿Sí? Nosotros somos obreros del Señor Jesucristo. Y tenemos que ir a esa mies. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues hasta aquí vamos a detenernos con este mensaje y pues ponernos en las manos de Dios, que nos dé esa libertad de poder abrir nuestros labios, de poder compartir el Evangelio, que nos olvidemos de todo rechazo, de toda vergüenza, porque a veces es lo que nosotros tenemos, nos da vergüenza abrir nuestros labios, nos da vergüenza compartir el Evangelio, pero que todo eso quede atrás, que hoy en adelante tú puedas realmente llenarte de valor, sobre todo, y seguir predicando el Evangelio. Amén. Sobre todo cuando ya sabemos y acabamos de escuchar que va a haber un juicio. Y pues así quedamos despedidos. Amén. Muy bien. Bendiciones.